Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. En el vídeo de hoy quiero descubriros a otra mujer que me parece también que es toda otra desconocida, ya no solo en su país, sino a nivel internacional, en todo el mundo, y que realmente fue una auténtica precursora, en este caso, en el campo de la literatura. Fue una mujer que se antepuso a muchos otros autores y escritores que tristemente, o bueno, merecidamente también han tenido su hueco en la historia de la literatura a nivel mundial, pero ella, que fue una auténtica precursora en su momento, pues muy poquita gente la conoce, así que nuevamente os la traigo para darla la visibilidad que, como todas estas mujeres que os comparto, creo que se merecen, porque son auténticas, pues eso, pioneras y muy buenas haciendo su trabajo y en su campo, en este caso en la literatura. Así que, como os digo siempre, si os apetece conocer una mujer, que no, seguro que no la conocéis, precursora en el campo de la literatura, quedaros aquí conmigo, que en menos de 5 minutos os lo cuento. Empezamos. Bueno, pues hoy os voy a hablar de Benedict Nauber. No sé si la conocéis, pero como os digo, es una escritora que nació un 13 de septiembre del año 1756 en la ciudad de Leipzig. Es una mujer, como os digo, escritora alemana y que fue una auténtica precursora en su momento. En el siglo XIX fue una escritora muy reconocida por muchos. Autora de novelas históricas y de cuentos populares, sobre todo cuentos de hadas, tenía un gusto romántico a la hora de escribir sus textos, y dentro de la literatura popular pues sus obras alcanzaron un gran éxito a nivel pues eso, local, por decirlo de alguna manera, ¿no? En su ciudad. Sí que es cierto que mucha gente, ella escribía de manera anónima y no sabían realmente quién era, se pensaban que era un hombre, un autor, un señor, el que estaba detrás de todos estos cuentos que ella escribía, y bueno, luego os contaré la anécdota de cómo se descubrió que no, ¿no? Como os decía, sus obras pudieron influir, y ya que fue antecesora de los famosos conocidos hermanos Grimm, y se adelanta también tanto a ellos como a otros muchos escritores alemanes y contemporáneos de pues, ese momento, ¿no? Es, como os digo, una mujer que floreció con mucha fuerza en el siglo XIX, que reescribirá además también algunas leyendas germánicas, como la del flautista de Hamelin. También sus libros van a estar destinados a lectores pues, populares, ¿no? A la gente de la calle, a cualquiera que en ese momento estuviera interesado por la literatura allí en Alemania. Sus libros están destinados, como digo, pues eso, a un público muy popular, y sus obras están también pues, llenas de un estilo muy ingenuo y muy repetitivo, pero que era un estilo que era pues, poco artificioso, pero que gustaba en ese momento, ¿no? La autora, además, como os decía, guardó su anonimato durante todo el tiempo que estuvo escribiendo, hasta que fue descubierta justo dos años antes de morir, en el año 1817. Además, fue descubierta en contra de su voluntad por un artículo que se publicó en un periódico, en prensa, donde pues, se la daba a conocer, ¿no? Como os digo, os invito a que leáis a esta escritora, porque hay varios libros de cuentos traducidos al español. En alemán, si sabéis alemán, hay muchísimos de cuentos y novelas históricas que, como os digo, escribió Bernadette en su momento y que son auténticas joyas literarias. Y bueno, os decía que eso, fue una mujer pionera en su tiempo, que sigue siendo una gran desconocida tristemente a día de hoy. Hay muy poquita gente que, si le hablas de esta escritora, te la saben reconocer. Sí que a lo mejor que gente ha vivido en Alemania y de pequeña pues pudo leer sus cuentos, la pueden recordar un poquito más, o gente de efectivamente de su país, pero fuera de Alemania sí que es cierto que es muy poquito conocida. Y como os digo, os invito a descubrirla. ¿Por qué? Porque tiene una colección de cuentos tradicionales preciosos. También hace adaptaciones de canciones populares con un estilo, como os digo, muy sencillo y muy ingenuo. Y bueno, que es una mujer que yo sé, que estoy segura que si os animáis a leerla os va a encantar. Falleció un 12 de enero en el año 1819, pero como os digo, es otra mujer de estas que hay que darle esa visibilidad que siempre se merece, antecesora de esos hermanos Grimm, de autora de cuentos, como os digo, realmente preciosos, y que bueno, que la editorial Siruela os ha dejado o tenéis un libro de cuentos de Bernadette bastante interesante. Esto no es ninguna colaboración con Siruela, sabéis que no hago colaboraciones, yo lo que os cuento son mis propias impresiones y es un cuento que realmente os puede gustar.
Y nada más, que llegamos a los 5 minutos y como os digo siempre, sabéis que os hago vídeos cortitos y que era dar a conocer a esta otra mujer, en este caso dentro del campo de la literatura, que merece muchísimo la pena que le demos visibilidad y que se la lea. Así que nada más, lo dejamos aquí y nos vemos pronto con otro vídeo. Chao.